La venganza será terrible. Estamos en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria, pero también en contacto con ustedes, ¿eh? Nos pueden escribir a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como @lavenganzaradio, así nos encuentran, o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Bueno, vamos a hablar hoy de los primeros pobladores de Australia que fueron todos presos. Hemos hablado del capitán Cook, James Cook. Era un marino impresionante que dio varias vueltas al mundo y cartografió todo. También intentó infructuosamente encontrar la Terra Incógnita, aquel legendario continente austral que después de todo tan legendario no era. Él lo hacía siguiendo datos de los antiguos griegos que pensaban que debía existir tal masa de tierra para equilibrar los grandes continentes del hemisferio norte, como si se tratara de una cuestión de equilibrio. Llegó a las cercanías de la Antártida y se volvió espantado. Habló de regiones condenadas al hielo eterno y dijo que no envidiaría a aquel que consiguiera la gloria del descubrimiento. A su regreso, descubrió las Islas Sandwich del sur, las Georgias, atravesó Tierra del Fuego, encontró también las Marquesas, la isla de Pascua, visitó el Pacífico Central y conquistó Hawái. Cartografió además las costas de Nueva Zelanda, se convirtió en el primer europeo que desembarcó en la costa oriental de Australia, que reclamó para Gran Bretaña con el nombre de Nueva Gales del Sur. Pero la vida de Cook no terminó bien. Bueno, la vida de nadie termina bien, señor mío. No, bueno. Entró en una disputa difícil con los nativos de Hawái, ¿no? Se enojó con el jefe, que se llamaba Kaneka Poley. Cook lo había apresado y lo tenía como rehén para que le devolvieran unos barcos y unos clavos que le habían robado. Le gustaban los clavos a los nativos y le afanaron los clavos de los barcos. Imagínese, ¿no? Le afanan el clavo, le dejan el agujero. Sí. La madera floja. Sí. Un día los hombres de Cook fueron interceptados en la playa por un anciano cajuna, un sacerdote, que se les acercó sosteniendo un coco y cantando. Los británicos gritaron al sacerdote que se rajara, pero él se acercaba a ellos mientras cantaba el mele, que era un canto hawaiano. Cuando Cook y sus hombres miraron alrededor del anciano, resulta que vieron que la playa adyacente estaba repleta de miles de nativos hawaianos. Para recuperar al rey, que como hemos dicho, ellos lo tenían encanado, se habían hecho presentes todos, repito, todos los habitantes del lugar. La cuestión fue que hirieron de un piedrazo a Cook y después lo mataron a golpe de puñal. Después se lo comieron. Repito, se lo morfaron. El segundo de Cook, Clerke, escribió en el diario de viajes: solo conseguimos algunos restos de las piernas de Cook. Según fui informado, los guerreros han comido al comandante para adueñarse de su fuerza y su coraje. Hace poco contamos la historia del motín del Bounty que comandaba William Bligh, el de la película Motín a Bordo. De él hay otra versión sobre la muerte de Cook, porque el capitán Bligh fue marino en este viaje de Cook, ¿no? El mismo marino, Bligh, que después capitaneó el viaje de Motín a Bordo, aquí fue marinero, y cuenta que observó cómo el cuerpo de Cook fue arrastrado hasta la ciudad, donde fue despedazado a la vista de la tripulación del barco. Siguiendo su práctica de la época, prepararon el cuerpo con rituales funerarios reservados para los jefes de la sociedad. El cuerpo fue horneado para facilitar la extracción de la carne y los huesos fueron cuidadosamente limpiados para su conservación como íconos religiosos. Algunos de los restos de Cook
así preservados, fueron finalmente devueltos a su tripulación para su entierro formal en el mar. Bueno, pasaron los años. La mañana del domingo 13 de mayo de 1787, una flota compuesta por 11 naves levó anclas en Mudbank, en las afueras de Portsmouth, en Inglaterra. 359 convictos se apiñaban bajo la cubierta, encadenados y en la más profunda oscuridad. Su destino era la bahía de Botany, en la costa sudoriental de Australia, que había sido descubierta 17 años antes, justamente por James Cook, y convertida en colonia penal para los desdichados que habían cometido delitos contrarios a las leyes inglesas. Bueno, gracias a los descubrimientos de Cook, podía llevarse a los delincuentes ingleses fuera del país. La costa suroriental de Australia era el destino, ¿no?, de aquellos 759 hombres y mujeres. Para la imaginación del siglo XVIII era, imagínense, un destino infernal. Les aguardaba un viaje de 8 meses hasta un continente ocupado por hombres salvajes y por animales espeluznantes. La primera flota estaba encabezada por la fragata Sirius, el buque del Comodoro, el capitán Arthur Phillip. Bueno, iba acompañada por otra nave armada y 3 barcos de provisiones que trasladaban suficientes alimentos para 2 años. Los convictos viajaban en otras 6 naves. Bajo cubierta, los presidiarios se hacinaban en la penumbra. No podían encender velas o lámparas porque tenían miedo que se incendiara todo. La atmósfera era hedionda y aquel olor ascendía y abrumaba a los infortunados. Muchos rogaban por una ejecución antes que sufrir aquel suplicio. La deportación de delincuentes no era una novedad en el derecho inglés. El destierro como castigo se había aplicado a delincuentes y vagabundos durante el reinado de Isabel I, y la deportación a las colonias americanas había comenzado en el siglo XVIII. Duró poco porque la guerra norteamericana de independencia vino a anular aquella opción. Así, Inglaterra se encontró con una gran cantidad de delincuentes con los que no sabía qué hacer. Entonces, la minoría culta y refinada del siglo XVIII no los quería en las ciudades. Empezaba a florecer la idea de la distancia para las cárceles, ¿no? Islas, pero siempre lejos y fuera. Sucedía que el clima social estaba caldeado. Todos eran sospechosos a la vista de los nobles ingleses. La explotación que se vivía en plena revolución industrial había multiplicado a pobres y a disconformes. Atención, quiero decir, había un código, el código sangriento le llamaban, ¿no?, de la década de 1770. En Gran Bretaña existían 222 tipos de crimen que conllevaban la pena de muerte, casi todos ellos crímenes contra la propiedad, ¿no? Y entre ellos se encontraban ofensas como el robo de bienes por valor superior a 5 chelines, o cortar un árbol de otra propiedad, robar un animal, cazar conejos en propiedad privada. Y como algunos jueces discutían la severidad de la pena de muerte, recurrieron al transporte forzoso a las colonias como el castigo más común. Entre los que viajaron en la primera flota de deportados figuró Elizabeth Beckford, una mujer de 70 años condenada a deportación por robar 5 kilos de queso en Gloucester. El antillano Thomas Shattuck formó parte de la primera flota por el delito de entrar en un huerto ajeno y afanar una docena de pepinos. John Hudson, un desollinador de 9 años, era el convicto más joven, estaba condenado a 7 años de deportación por robar ropa. La presidiaria más vieja, en cambio, era Dorothy Hanlan,
de 82 años, condenada por perjurio. Los convictos fueron trasladados a las naves varias veces antes de la partida, lo que produjo mucha preocupación en el comodoro Philip. Dijo Philip: será dificilísimo evitar las enfermedades más fatales entre hombres tan estrechamente confinados. Estalló un brote de tifus, murieron 11 prisioneros, al resto de los niatos los bajaron del barco y tiraron cal viva dentro del barco para desinfectar. La historia oficial de la travesía consigna un intento de rebelión detectado y sofocado por los oficiales. Los cabecillas fueron trasladados a la Sirius y castigados con azote. El 3 de junio la flota llegó a Tenerife, donde uno intentó escapar, pero fue capturado. La siguiente escala fue Río de Janeiro, lo suficientemente al sur para aprovechar los vientos del oeste, a fin de cruzar otra vez el Atlántico, pero esta vez rumbo al Cabo de Buena Esperanza. En Río quedaron un mes juntando plantas. En cuanto dejaron Ciudad del Cabo, el tiempo se descompuso, tempestades por todas partes, y llegaron el 19 de enero de 1788 a la bahía de Botany, y a la mañana siguiente fondearon. De las 1000 personas que viajaron, murieron 48. Se la considera una de las hazañas más importantes en los anales de la navegación. El comodoro Philip comprobó enseguida que la bahía de Botany no era el sitio más adecuado para establecer un penal. ¿Qué penal? El puerto era de poco calado, escaseaba el agua dulce y el terreno estaba agrietado. Se les cantaban los presos por las grietas. Dejó a los convictos en tierra, navegó hacia el norte para investigar otro puerto sobre el que Cook había hecho un comentario favorable. Este puerto se llamaba Cala Sydney. Y después de que se nombrara a Thomas Townshend, entonces era ministro del Interior británico, primer vizconde de Sydney, quedó este niato como jefe ahí de esta ciudad que iba a ser de las más importantes del mundo, que en realidad sus primeros pobladores fueron no vigilantes, los presos. Y los primeros tiempos de la colonia fueron muy difíciles, no había alimentos, los suelos de alrededor de Sydney eran pobres, en fin. Philip también tuvo que adoptar una política hacia los pueblos indígenas de la zona, que vivían ahí cerca de Sydney. Ordenó que fueran bien tratados, que cualquiera que matara a un aborigen fuera colgado. El principal problema del gobernador vino de sus propios oficiales, que ante tan gigantesca vastedad querían otorgarse propiedades impresionantes. Pero bueno, esa pelea por la tierra y la llegada de los colonos fue otra historia. Digamos, para terminar, que durante más de 80 años, unos 165.000 sopre fueron transportados a Australia. Los primeros convictos llegaron en 1868. Los primeros no, los últimos. Los últimos convictos que fueron trasladados llegaron en el año 1868. Quiero decir que no fue tanto tiempo el que permaneció Australia convirtiéndose en tierra de convictos. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta recordación, ¿no?, del capitán Cook? Sí, que estaba pensando si una vez que concluían las condenas de los presos, ¿los volvían a llevar a Inglaterra? No, quedaban ahí. Creo que los largaban ahí, Claro. Yo creo que los largaban ahí. Que los largaban ahí ya como colonos, ¿no? Me parece. Claro. Casi siempre pasa así. Y además hay, salvo en aquellas prisiones donde no hay
no hay mucho futuro alrededor. Porque los franceses con la Isla del Diablo, me imagino yo que algunos los volvían a Francia, pero otros no, se quedaron a vivir ahí, hacían familia. Era todo un poco raro, ¿eh? Pues si quiere un día vamos a contar. Fíjese, una cosa que nos puede dar una respuesta son los apellidos de esas tierras. En la Isla del Diablo, que era la isla donde metían los franceses, hay muchísimas personas con los mismos apellidos. Claro. Y apellidos por ahí de convictos famosos. Claro que se Quiere quedaron decir ahí. que se quedarían allí. Yo creo que se quedaban allí. Se quedaban allí. Pero mañana lo vemos. Vamos a ver. ¿Se le ocurre alguna canción? A mí me gustaría homenajear al más joven de los convictos. Al de 9 años. El de 9 años, James Hudson, que era desollinador. Ya ser desollinador a los 9 años es una muestra de precocidad, ¿no? Y ser chorro a esa misma edad también. Y que te manden en cana a Australia por robar ropa también. Así que vamos a escuchar una canción que fue compuesta en homenaje a James Hudson y que es justamente el vals del desollinador.